Padeleros, mirad qué pepinazo llevo hoy en mis manos. La Quantum de este 2025 de Leo Augspurger. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar los pros y los contras dentro de pista de este palazo. Cómo no, esta review está patrocinada por nuestra tienda de confianza, tienda Padel Point. Si quieres encontrar los mejores precios de internet, solo tienes que meter mi código de descuento PADELARTE10 y tendrás el mejor precio de la red. La pala Nox LA10 Quantum 12K de este 2025 iba diseñada para el jugador Leo Augspurger, una pala diseñada para jugadores que buscan la máxima potencia dentro de pista. Los planos de esta pala están formados por carbono 12K, material de alta calidad que proporciona una durabilidad excepcional. El núcleo interior de este modelo está formado por la goma HR3 de alta densidad. Gracias a esta goma conseguimos un mayor efecto de memoria, ganando una mayor potencia en el golpeo y salida de bola. La tecnología EOS Flap aumenta la aerodinámica mejorando el manejo de la pala por sus perforaciones en los laterales del puente, así distribuye mejor el peso. Este modelo de pala incluye la nueva tecnología Exclusive Spin. Es una tecnología que incluye dos efectos de acabado sobre la pala. En el centro, en la X, encontramos un 3D hexagonal y en el resto un acabado arenoso. ¿Qué decir del Smart Strap? Un sistema de cordón de seguridad reemplazable. Con ello podrás personalizar tu pala implementando el color del color que quieras. Como todos los modelos de Nox, el Custom Grip no puede fallar en esta pala. Es una empuñadura personalizable para adaptarse a las preferencias del jugador. Este modelo está diseñada para jugadores de nivel intermedio avanzado. Tiene una forma en diamante y un peso entre los 360 y 375 gramos. El marco es 100% de carbono. Bueno, vamos a ver esta Quantum cuánto pesa, cuánto tiene de balance y recordaros también que estamos a 22,1 grados y 82% de humedad. Vamos a ver qué pesa primero. Es una pala de ataque. ...365 gramos. Pesa poco, la verdad. Una pala de ataque que pese tan poco. Perfecto. Y luego vamos a ver el balance que tiene. Los centímetros que tiene. ...25 justos. Perfecto. Sí. El peso lo tiene más hacia la punta. Pues nada, vamos a ver qué tal se comporta este pala Nox en pista, así que sígueme. Vamos a empezar a probar esta Quantum de Leo Augspurger de este 2025. Vamos a ver qué tal va en defensa. Es considerada una pala de ataque, así que vamos a ver cómo reacciona en defensa. Venga, vamos a ver mis primeras sensaciones. Empezamos por el tacto. Vamos a empezar por el tacto de esta pala. Es un tacto tirando a duro, no es de dureza extrema, pero encuentro que tiene un tacto semiduro. El punto dulce, respecto al punto dulce que te puedo hablar, es un punto dulce medio. Cuando digo medio, quiero que entendáis que no es ni muy reducido, pero tampoco muy amplio. Por lo tanto, es un punto dulce estándar, punto dulce que te va a permitir estar muy cómodo, muy a gusto a la hora de localizar el punto de impacto. En cuanto a su manejo, es una pala de ataque. Vamos a ver cómo estamos de cómodo a la hora de preparar mis golpes. La verdad que no se nota mucho que el peso esté delante en la parte superior
de la punta de la pala. Y yo la verdad que me estoy encontrando muy a gusto aquí en defensa con ella. No me cuesta manejarla para nada. Me gusta mucho ese tacto, ¿eh? El tacto sí que me gusta mucho gracias al control que estoy obteniendo. Noto que en las bolas que van lentas, la goma sí que tiene buena salida de pelota. Es una goma reactiva a las bolas que van lentas y no tengo que hacer demasiada fuerza. Así que en líneas generales considero esta pala en defensa con un 8,5, ¿vale? Pasamos a la volea de esta Quantum. Vamos a ver cómo responde en la volea. Como en defensa, el manejo es bastante fácil. Es un manejo que te vas a encontrar muy cómodo a la hora de realizar todas las preparaciones en tu volea. Lo que noto aquí es esa reacción que tiene a la goma, con la bola esa lenta que me viene a mi volea, y solo hacer el gesto como sale la bola bastante rápida. Es decir, que tiene una buena reacción a las velocidades lentas. El punto dulce, antes he hablado de defensa, había dicho que era un punto dulce estándar. Por lo tanto, sin ninguna dificultad vas a encontrar un buen punto de impacto. También me gusta el control que obtenemos en el control que obtenemos en esta pala. Así que en líneas generales es una pala de ataque y me estoy encontrando muy cómodo a la hora de poder preparar todas mis voleas. Tiene una buena salida de bola en bolas lentas, tiene un buen control, gracias también posiblemente a su dureza. Así que, y el punto dulce, como habíamos dicho, un punto dulce estándar. Así que, en general, en ataque, un 9. Vamos a probar el juego aéreo. Vamos a probar el juego aéreo de esta Quantum. Y empezamos con las víboras. Vamos a empezar con estas víboras. A ver qué tal. Bueno, fácil manejo. Puedes tener una buena aceleración a la hora de realizar tu víbora. Buen control. Obtienes un buen control gracias a la goma y al tacto de este modelo de pala. Se nota también mucho el rugoso ese impreso 3D, cómo le meto la víbora y cómo sale con efecto esa pelota. También notas un poquito ese balance elevado en la punta de la pala y notas cómo cabecea la punta hacia adelante a la hora de salir esa pala y le puedes acelerar mucho más esa víbora. Así que en líneas generales la víbora me ha gustado bastante.
Vamos a ver el remate. En teoría es una pala de potencia. Vamos a ver qué potencia le podemos sacar a esta pala. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vale. Vale, dale. Bueno, una potencia aceptable. Sí que me cuesta ahora un poquito más manejar a la hora de lanzar la pala. Está costando un poquito ahora en su manejo. Pero es una pala que si le das en el punto dulce, la parte un poquito superior de la pala, se nota que tiene potencia. Esta pala. Ay, por 3, fácil. Bueno, de potencia es una pala normal, una pala que he visto de más potentes que esta, la verdad. Pero es una pala en que te va a dar potencia, un plus de potencia, pero en el cuanto a su manejo, aquí en el remate sí que he notado que me costaba mucho más poder realizar el punto de impacto. Tardaba un poquito más de tiempo. Vamos a las dejadas de esta Quantum, a ver qué tal. A ver si este rugoso, antes en la víbora lo he notado mucho. Bájame un poquito la pelota, porfa. Bájame un poquito la pelota para poder realizar esas dejadas. Vale. Rugoso 3D. Un rugoso 3D impreso en los planos que perdura por el tiempo. Y respecto al modelo AT10, está en toda la pala, ¿vale? En toda la pala me refiero en toda la X de Nox. Por el exterior de la X tiene un efecto lija, un efecto rugoso en forma de lija. Bueno, me gusta. Última. Quiero sacarla. Malo soy.